Así yo me ubico también. Bueno, damos inicio entonces. Bueno, este curso, digamos, un poco para contarle a Federico de qué se trata, digamos, la escuela del Piedrabuena, quiénes somos, ¿no? Nosotros somos una de las escuelas de náutica más viejas en la zona, digamos, somos la escuela número 2 de la delegación de San Isidro, digamos, de la zona del San Isidro. Estamos dando cursos desde el año 74. Básicamente lo que hacemos es formar timoneles y patrones y tratar de impulsar la navegación, digamos. Que cada uno de nosotros vaya un poco más allá de lo que podemos ir. En cuanto al curso de patrón, nuestro curso es oficial, obviamente, sigue el programa de Prefectura Naval. A ese programa le agregamos algunas cositas simplemente para modernizarlo, para tenerlo un poco más a tiro de la actualidad en cuanto a tecnología, básicamente, pues después en cuanto al programa en particular es bastante tradicional. Y lo que le agregamos también es si alguno de ustedes pretende o quiere a la larga seguir en el siguiente escalón, digamos, dentro de lo que son certificaciones deportivas, ahora quedan la certificación de timonel, clase A y clase B, luego la certificación de patrón de yate. Dentro de la certificación de patrón de yate hay 3 categorías: patrón de yate de vela, patrón de yate de motor o patrón de yate de vela y motor, que es la que vamos a dar nosotros. Es decir, que los habilita para gobernar embarcaciones tanto de vela y motor sin límite de motorización y con determinadas restricciones, digamos, en cuanto a la navegación. Digamos, la categoría de timonel no vamos a hablar demasiado, digamos, son las mismas de siempre. Para lo que es patrón en particular, lo que les va a dar es la distancia en la que pueden navegar. Es decir, pueden navegar de puerto a puerto o más allá de los puertos sin límite de distancia entre ellos y a no más de 30 millas de la costa. Eso no quiere decir que va a haber alguien vigilándolos de si se salen de la línea de navegación de las 30 millas, pero digamos, es la responsabilidad de mantenerse dentro de esa línea. Obviamente, si uno embarca alguien con una titulación superior, en este caso sería piloto, y es el que despacha y queda como capitán, digamos, como responsable de la navegación, entonces ahí pueden pasar de esa limitación. Pero en este caso, digamos, un patrón puede hacer navegación costera en cualquier lugar del mundo, mientras se mantenga dentro de la franja de las 30 millas costeras. ¿Ok? Después, por lo demás, no tiene ninguna otra restricción absolutamente. En cuanto al programa, lo hemos dividido en 4 capítulos, o 4 módulos. 2 pesados, duros, digamos, duros por la cantidad de contenido, no porque sea difícil, digamos, sino por la cantidad de información que van a recibir. Uno es meteorología, que es el que vamos a comenzar hoy. El segundo es navegación. Cuando hablamos de navegación, en este caso hablamos del trabajo del navegante, del patrón que organiza y decide la navegación, digamos, no del timonel que maneja el timón o que lleva el barco en un tramo en particular, sino de organizar y liderar la navegación. Cuando hablamos de eso decimos desde establecer la ruta y las condiciones para navegar esa ruta, previo a la navegación, el habituallamiento del barco, armado la tripulación, es decir, el responsable de la navegación. Y durante la navegación, el encargado de establecer, digamos, de resolver los problemas de la navegación, es decir, si la profundidad que tengo es la que necesito para navegar, si la posición en la que estoy es la correcta, o la que quiero ir, si la distancia y el rumbo que estoy llevando son los correctos, es decir, resolver los 4 problemas de la navegación. Luego vamos a hablar de lo que tiene que ver con la reglamentación. En este caso vamos a hablar de lo clásico primero, es decir, el Reglamento Internacional para la Prevención de Abordajes y el sistema de balizamiento. Y después le vamos a agregar algunas cosas más que tienen que ver con lo local, digamos. Tratado del Río de la Plata para los que van a navegar en el Río de la Plata,
y después todo lo que tiene que ver con la navegación en aguas jurisdiccionales y en zonas de, explotación exclusiva, es decir, entre las 12 millas marítimas y las 200 millas marítimas costeras, tanto para Argentina como para el resto del mundo, pues en ese caso la reglamentación es igual. Es decir, Reglamento Internacional para la Prevención del Abordaje, Sistema de Balizamiento y Ley del Mar son idénticos en cualquier lugar del mundo, con lo cual, si lo aprendemos para Argentina, nos sirve para el resto del mundo. Después, a nivel particular, digamos de Argentina, vamos a ver Tratado del Río de la Plata, Tratado del Río Uruguay. Obviamente sobre las costas del mar argentino no hay ningún tratado porque es jurisdicción argentina, pero como esas, digamos, el Río de la Plata y el Río Uruguay son zonas donde compartimos las aguas con Uruguay y con Brasil, entonces hace falta entender qué responsabilidades y obligaciones tenemos y qué derechos tenemos. Y por último, algunas técnicas para repasarlas, en particular todo lo que tiene que ver con seguridad, rescate, comunicaciones, es decir, eso es lo que vamos a ver a lo largo del curso. Para empezar con meteorología, a su vez está dividido en 10 módulos, de los cuales hoy vamos a ver estos dos primeros, es decir, la Tierra, hablar de la Tierra y la atmósfera, ¿sí? El jueves hablaremos de los parámetros atmosféricos, es decir, cómo se toman los valores, cómo se mide las características de la atmósfera y cómo se produce el viento, es decir, qué características tiene el viento y cómo puedo aprender a pronosticarlo y a determinar su dirección y su fuerza. ¿Cuál es el sentido de esto, digamos, de la meteorología para nosotros los navegantes? El objeto nuestro como escuela es que cada uno de nosotros pueda hacer su propio pronóstico, ¿sí? El problema, digamos, para el navegante aquí en Argentina y en el resto del planeta es que no existe, salvo en contadísimas excepciones, contadísimos lugares, no existe un pronóstico dedicado al navegante, ¿sí? Un pronosticador o un sistema meteorológico dedicado al navegante. Con lo cual, digamos, encontramos los pronosticadores de televisión que dan el pronóstico para ciudades en particular, Puerto Madryn, Bahía Blanca, Mar del Plata, Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Pero no tomando el contexto de la ciudad o de una provincia en particular. Son pronósticos de macroescala o escala sinóptica. Pero no hacen un pronóstico específico para las, pongamos, 20, 50, 100 millas que vamos a navegar durante un día, ¿sí? Alejados de la costa. En ese caso, ahí dependemos de nuestros propios conocimientos para ajustar ese pronóstico que esos meteorólogos hacen a nuestra zona de navegación. Ojo, no estamos diciendo que ese meteorólogo esté dando un mal pronóstico, sino que no es el adecuado para nosotros, con lo cual lo tenemos que ajustar, ¿sí? Y el objetivo, digamos, de estos 4 días o 4 clases, 4 o 5 clases que le dediquemos a esto, es que aprendamos a resolver esos pronósticos, ¿sí? O por lo menos tener el conocimiento para poder interpretar los sistemas de pronóstico, las cartas de pronóstico, como para determinar qué condiciones voy a encontrar en mi zona, ¿sí? Y aportar todo el background, digamos, el conocimiento técnico para poder llegar a ese pronóstico. Todo eso apunta a estos 10 modulitos que tenemos acá, ¿ok? Así que habiendo hecho esa introducción, vamos a ver o hablar de la Tierra. ¿Por qué es necesario hablar de la Tierra? Y en realidad vamos a hablar de la Tierra y del sistema solar, ¿sí? Porque la meteorología, al igual que las mareas y la superficie terrestre, tiene que ver con la posición de la Tierra digamos, dentro del sistema solar, su inclinación, el eje de inclinación de la Tierra respecto del Sol y el momento del año en que se encuentra la Tierra en su órbita alrededor del Sol. Es decir, básicamente si estamos en invierno, verano, otoño, primavera, ¿sí? Y en qué solsticio nos encontramos, porque eso va a cambiar las condiciones de temperatura, radiación, varias cosas más. Con lo cual es necesario introducir el sistema solar para a partir de ahí entender dónde está la Tierra, ¿sí? Y cómo cambian las características de la Tierra cuando es iluminada de un lado o del otro por el Sol, ¿sí?
Y después nos va a servir la posición de la Luna para cuando hablemos de mareas en particular. Bueno, para dar, digamos, repetir algo que seguramente ya todos saben, un poco la posición, digamos, las características de la Tierra dentro del sistema solar. Todos tenemos claro que es el tercer planeta, ¿sí? Contado desde el Sol: Mercurio, Venus, Tierra, Marte, cinturón de asteroides, Júpiter, los grandes planetas, Júpiter, Saturno, y a partir de allá los demás planetas. ¿Ok? El más importante dentro de estos es Júpiter, básicamente por su tremenda gravedad y por atrapar toda la basura espacial que llega y queda atrapada como planetas alrededor de Júpiter y de Saturno, ¿no? En cuanto a su forma, la Tierra ya sabemos que no es esférica, sino que es básicamente una especie de elipsoide, como si fuera una especie de pelota aplastada, deformada en los polos, ¿sí? Esa deformación se debe a dos cosas. Por un lado, la propia fuerza centrífuga de la Tierra al estar girando sobre sí misma, ¿sí? Y sumado a eso, la atracción gravitacional del Sol y de la Luna, ¿está? Mutuamente entre la Luna y la Tierra. La Luna, a pesar de ser muchísimo más pequeña que el Sol, influye desde el punto de vista de gravedad 2,5 veces más la atracción gravitacional de la que ofrece el Sol, o de la que genera el Sol. Con lo cual, al estar tan cerca, y a pesar de ser diminuta comparada contra el Sol, la fuerza de gravedad de la Luna es 2,5 veces más grande que la que sentimos, o en teoría sentimos, desde el Sol. ¿Ok? Y allí su importancia. Digamos, esa atracción gravitacional lo que hace es que la Tierra se ensanche en su franja ecuatorial, y obviamente, si se ensancha a un lado, se tiene que achatar desde el otro, se achata en los polos, ¿sí? Datos generales. El diámetro del Ecuador es 21 kilómetros más extenso. Voy a cambiar por mi puntero rojo, así se ve un poquito mejor. Un segundo. Aquí. Es 21 kilómetros más extensa que el diámetro polar, es decir, la Tierra en su diámetro ecuatorial es apenas 21 kilómetros más extensa que el diámetro polar, es decir, ese achatamiento del elipsoide no es tremendamente tan grande y notable, son solo 21 kilómetros, ¿sí? Y a su vez, el polo norte está dilatado, es decir, separadito un poquito más para arriba, 10 metros más que el polo sur, que está hundido unos 31 metros. Es decir, esos son los parámetros como para entender cuán elipsoide es ese elipsoide, ¿sí? Es como si fuera una pelota donde la he apoyado sobre la mesa, la aplasto, con lo cual la parte de abajo se hunde 31 metros, la parte de arriba se separa unos 10 metros, ¿sí? Dilatada 10 metros, y a su vez en los polos se separa unos 21 kilómetros. ¿Ok? Eso como dato, digamos, de información general. Ahora sí vamos a hablar de cosas un poco más importantes, que son los movimientos de la Tierra. La Tierra tiene varios movimientos. Por un lado, la Tierra gira sobre sí misma en un movimiento que se llama de rotación, ¿sí? Y ese movimiento de rotación lo hace sobre un eje, que es este de aquí, necesito ver mi puntero rojo, este de aquí, que está inclinado unos 23,5 grados, ¿sí? Sobre el eje vertical del plano de la eclíptica. La eclíptica es la órbita eclíptica alrededor del Sol, ¿sí? Es decir, si este fuera el plano de la órbita alrededor del Sol, la Tierra está inclinada 23,5 grados, ¿sí? Eso nos define algunas cosas importantes, digamos. Primero, que el Ecuador, en algunos momentos, dependiendo en qué lugar de la órbita se encuentre, va a estar inclinado con respecto al plano de la eclíptica, al plano de la órbita alrededor del Sol, para un lado o para el otro. ¿Está? La Tierra gira en sentido este a oeste, ¿sí? Con lo cual, para quien está parado en la superficie de la Tierra, es como que el cielo gira en sentido inverso. ¿Está? Por eso vemos al Sol salir por el este y ponerse por el oeste,
en realidad la que está girando es la Tierra, el Sol mantiene básicamente su posición relativa, ¿está? Y a su vez todo lo demás, lo que ocurre en ese sentido, ¿está? Cada giro tarda unas 23 horas, 56 minutos y 4 segundos, ¿sí? Eso se llama, a ver si lo tengo anotado acá, bueno, esto es la inclinación efectiva, ¿sí? La inclinación hoy, en este año, es de 23 grados, 27 minutos, 9,2 segundos, ¿sí? Esto se redondea a 23 grados y medio, si 27 minutos está cerca de 30 minutos, ¿sí? Por lo tanto 23 grados, 30 minutos, sea lo mismo que decir 23 grados y medio, ¿ok? Y que esa inclinación aumenta, después vamos a ver por qué, 46 centésimas de segundo cada año hacia el sur. Es decir, que la Tierra se va inclinando, ese eje se va inclinando medio segundo de grado, ¿sí?, por año hacia el sur. Y lo va a hacer hasta un determinado momento donde va a empezar a inclinarse hacia el otro lado, ¿sí? Pero eso tiene que ver con otros movimientos que vamos a ver ahora más adelante. Esta duración, la de 23 horas, 56 minutos y 4 segundos, es lo que llama día sidéreo, ¿sí? Es decir, el día considerado desde el aspecto astronómico, ¿está? Que por conveniencia, para el uso civil, se redondea a 24 horas. Obviamente, esto hace que a lo largo del año se nos acumule una diferencia de 4 minutos, de casi 4 minutos por día, ¿sí? Esto, a lo largo de 4 años, se compensa agregando un día más en febrero, que es el día bisiesto, que compensa este arrastre de ese error que nos estamos llevando cada día. ¿Ok? Y a su vez, cada 100 años se agrega un segundo más que hace otra corrección. ¿Sí? Pero digamos, todo esto para llegar a una conveniencia donde sea fácil manejarlo desde el punto de vista civil. Bien. Vimos el movimiento de rotación, es decir, la Tierra gira sobre sí misma. A su vez, mientras gira sobre sí misma, se desplaza sobre el plano de la eclíptica alrededor del Sol. ¿Está? Ese giro, digamos, la vuelta alrededor del Sol, la logra en 365 días, 6 horas, 9 minutos y 9,756 segundos. Eso es lo que se llama año sidéreo, ¿sí? De vuelta, por conveniencia para el manejo civil, lo redondeamos a 365 días. ¿Ok? En cuanto a otros parámetros, el Sol no está exactamente en el centro de esta órbita, sino que está apenas desplazado hacia uno de los lados. Por lo tanto, un radio, ¿sí?, es un poco más largo que el otro radio. Es decir, este radio, que se llama afelio, mide unos 152 millones de kilómetros, mientras que el otro tiene unos 5 millones de kilómetros menos, 147 millones de kilómetros. ¿Ok? Eso quiere decir que cuando la Tierra está en el afelio, en este punto, recibe un poco menos, apenas un poco menos de intensidad de radiación solar de la que recibe cuando está en el perihelio, en este otro extremo. ¿Ok? Simplemente porque el calor del Sol, la radiación solar, se disipa en el espacio. ¿Está? Veamos algo en cuanto a esto. Voy a sacar esto. Por ejemplo, vamos a ver, ya que está por ahí, me voy al solsticio del 21 de diciembre. Hago llegar la Tierra. Me quedo acá. Solsticio del 21 de junio. Esto sería para nosotros el comienzo del invierno. ¿Sí? En este punto, fíjense lo que pasa. Si yo amplío esto acá, a ver si se puede. ¿Lo ven ahí? Lo que sucede acá es que en el plano, digamos, de la órbita, nuestra posición, 34, 40 grados de latitud sur, ¿sí?, donde está Sudamérica, ha quedado alejado, lo más alejado es el punto de mayor alejamiento tangencial de la radiación solar. ¿Sí? Es decir, es el punto donde la Tierra ha quedado con su inclinación más alejada desde el punto de máxima radiación solar. Mientras que en el hemisferio norte, este punto es el que recibe la radiación directa.
Este punto, donde está la manito ahí, no sé si la ven, ¿ven el mouse? Pueden abrir el micrófono con la barra Sí, espaciadora. Jorge. Perfecto. Este punto donde se ve la manito, marca ese borde, ese momento, lo marca la línea del trópico, ¿sí? Tenemos dos trópicos en la Tierra. Tenemos la línea que divide los dos hemisferios, norte y sur, que es el Ecuador. Y después tenemos dos líneas dos líneas virtuales, que son los trópicos. Trópico de Cáncer y trópico de Capricornio. Esos trópicos marcan los puntos de máxima y mínima elevación del Sol en el horizonte para el que está parado en tierra. Es decir, voy a tener un trópico en los 23,5 grados de latitud norte y otro trópico en los 23,5 grados de latitud sur. ¿Sí? Es decir, trópico de Capricornio y trópico de Cáncer. En este momento es donde nosotros recibimos mínima radiación solar. El polo sur ha quedado del otro lado de la línea tangencial, por lo tanto el polo sur en ese momento recibe nada de luz, está totalmente a oscuras, mientras que el polo norte recibe permanentemente la radiación solar, pues su punto ha quedado frente al Sol. ¿Ok? Para el caso contrario, de si me voy al solsticio del 21 de diciembre del otro lado, aquí pasa lo inverso, ¿sí? Es decir, nosotros, el trópico de Capricornio marca la línea de máximo acercamiento, de máxima recepción de radiación solar, mientras que el trópico de Cáncer está en el punto de máximo alejamiento. El polo sur en ese momento va a recibir radiación solar, luz permanente, mientras que el polo norte ha quedado alejado del Sol, por lo tanto se encuentra totalmente a oscuras. ¿Ok? Esto sería invierno, inicio del invierno europeo en el hemisferio norte, perdón, y esto sería inicio del verano en el hemisferio sur. ¿Ok? Bien, y después tenemos Sí. otros dos. Sí, escucho. ¿Preguntas? Después tenemos los dos equinoccios, ¿sí? Este sería el equinoccio del 21 de septiembre, que es el que viene ahora para nosotros, donde el plano del Ecuador va a quedar justo alineado con la eclíptica del Sol. ¿Está? Vamos a estar justo en el medio, es decir, si yo pudiera tomar lo que se llama la declinación del Sol, es decir, la altura del Sol sobre el Ecuador, ¿sí? Es decir, la alineación hacia un lado, hacia arriba o abajo del Ecuador del Sol, en ese momento la declinación del Sol va a ser a cero, es decir, va a estar alineada con el plano del Ecuador. ¿Ok? Lo mismo va a pasar, esto sería el inicio de nuestra primavera, ¿sí? E inicio del otoño para el hemisferio norte. Si me voy En a... todos lados tienen 12 horas, ¿no, Perdón, Jorge? repetime. En todos lados tienen 12 horas el día, ahí, en ese punto Vas a de los tener equinoccios. 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad, claro, exacto. ¿Sí? Hola Sebastián, acabo de ver tu chat. Esto sería el equinoccio del 21 de marzo, ¿sí? Del comienzo de nuestro otoño, que es el lado inverso, es decir, en este caso también estamos a mitad del tiempo, es decir, 12 horas de luz, 12 horas de oscuridad, y a partir de ahí va camino hacia nuestro inicio del invierno. ¿Ok? Bien, detalles. Esto es detalle estadístico, sabiendo que la órbita de la Tierra tiene 930 millones de kilómetros, ¿sí? Y que la Tierra tarda tanto, 365 días, 6 horas, 9 minutos y 9, casi 10 segundos, ¿sí? Podemos deducir cuál es la velocidad de la Tierra, que son 106.000 kilómetros por hora, ¿está? O lo que es lo mismo, 29 kilómetros y medio por segundo, ¿está? Es decir, esa es la velocidad a la que se mueve la Tierra alrededor del Sol. Bien, vimos dos movimientos, rotación, traslación, rotación sobre sí mismo, traslación en el plano de la órbita ecuatorial, en la órbita alrededor del Sol. Agregamos un tercer movimiento, que es el movimiento de precesión, ¿sí? Este movimiento, pongo mi puntero rojo, este que está aquí, esta línea vertical acá en el medio, es el eje de la Tierra. Acá lo hemos puesto vertical, pero recuerden que este eje de la Tierra está inclinado 23 grados y medio, ¿ok? La Tierra hace este movimiento alrededor de ese eje, ¿sí?
es como si fuera, ¿vieron cuando lanzan un trompo a girar? Como que hace una vibración sobre su propio eje. Bueno, a la Tierra le pasa exactamente lo mismo, salvo que en vez de estar el eje perpendicular al plano del piso, como lo estaría en un trompo, está inclinado. ¿Está? Y a su vez hace este movimiento alrededor de su propio eje. ¿Está? Este movimiento es bastante lento, es decir, cada una de estas vueltas tarda unos 25.868 años aproximadamente, un poquito más, poquito menos. ¿Ok? Es decir, para nosotros es poco notable, digamos. Básicamente no lo notamos. ¿Sí? Tiene que ver con esto. En el hemisferio norte, para posicionarse con las estrellas, digamos, para hacer navegación astronómica, es decir, con los astros, se utilizan dos cosas. Durante el día el Sol, digamos, lo más fácil, sí, obviamente se puede hacer con todo, con las estrellas, pero lo más fácil es hacerlo durante el día con el Sol, ¿sí? Y durante la noche con una estrella, que es la estrella Polaris, o la estrella polar. Esa estrella polar coincide, digamos, con la alineación en nuestro momento actual del polo norte, ¿ok? Es decir, que este eje está apuntando al polo norte, ¿ok? El problema va a ser que a lo largo, a medida es que pasen esos 28.000 años, el polo norte va a ir corriéndose de donde está la estrella Polaris, con lo cual dentro de 10.000 años ya no van a tener a la estrella Polaris arriba del polo norte, sino que van a tener otra estrella. ¿Ok? Lamentablemente no vamos a llegar a verlo. Último movimiento, que este sí es más notable para nosotros, es sensible por la duración, ¿sí? Ocurre cada 18.6 años, que es el movimiento de nutación, ¿sí? Que es una oscilación sobre el propio eje. ¿Está? Fíjense, esta es una imagen de un docente de la Universidad Ricardo Palma de Perú, de la Facultad de Ingeniería, donde está mostrando con este elemento, perdón, un segundo, Giróscopo. un giróscopo, está mostrando esos mismos tres movimientos, es decir, el de rotación sobre sí mismo, que es este, ¿sí? El de precesión y el de nutación. Vamos a esperar a que lo termine otra vez. Y lo inicie otra vez. Paso acá. Bien. Ahí, lo planto ahí, lo que está haciendo es girar la Tierra sobre sí mismo. La Tierra, ¿sí? Digamos, el giróscopo sobre sí mismo. ¿Ok? Eso es lo que haría la Tierra sobre sí misma. Olvídense de la vibración que está haciendo. Ahora lo que va a hacer es tocar el eje, inclinarlo. Me fui, demonios. Lo va a inclinar, dele nomás. Y ese movimiento que empieza a hacer ahí, donde se ve que oscila es decir, sobre el eje vertical, está girando, ese sería el movimiento de 28.000 años, ¿sí? Ese es el movimiento de precesión. Y ahora ese golpe que le dio, donde empieza a bailar y a oscilar sobre sí mismo, es el movimiento de nutación. Ahí están compuestos los tres movimientos de la Tierra. ¿Ok? Movimiento de rotación sobre sí mismo, ahora la va a inclinar para provocar el de precesión, ahí inclina, y esta vuelta que va a dar ahora es la que tarda para nosotros 28.000 años. ¿Sí? Y ahora va a golpear el eje para darle la vibración, la oscilación sobre sí mismo, que ese es el movimiento de nutación, que es este que dura 18.5 años, 18.6 años. ¿Ok? Este movimiento es notable para nosotros porque lo que hace es alterar la posición del eje terrestre respecto del campo magnético alrededor de la Tierra. El campo magnético se mantiene en cierta forma, tiene cierta inercia, ¿sí? Y el campo magnético lo que hace es, entre otras cosas, cambiarnos la orientación de los compases, ¿sí? La orientación de todos los instrumentos magnéticos, ¿está? Con lo cual hace que las declinaciones magnéticas en cada zona de la Tierra varíen hacia un lado o hacia el otro cada 18.6 años.
¿ok? ¿Vieron cuando van a las cartas y tienen que hacer la corrección de la declinación año a año, para un lado o para el otro? ¿Sí? Bueno, esas declinaciones cambian año a año, producto de esto, producto de este movimiento de nutación, ¿ok? Y a su vez produce otras cosas, ¿no? Desplazamiento de campo magnético, desplazamiento de las masas terrestres, digamos, de la capa de la corteza terrestre, produce varias cosas más. ¿Hasta ahí estamos? Sí. Perfecto. ¿Bien? No lo veo a Federico en línea, ¿estás ahí? Sí, sí, aquí estoy. Perfecto, bien. Bueno, vamos a hablar ahora de la incidencia solar, que acá sí empezamos a combinar esos movimientos de la Tierra con el efecto de la radiación, de la energía proyectada del Sol sobre la Tierra. Lo que decíamos antes, la inclinación del eje de la Tierra, lo que produce es que la incidencia de los rayos del Sol cambien, digamos, incidan de distinta forma dependiendo en qué momento del año se encuentra la Tierra mirando de cara al Sol, ¿sí? En este caso, cuando el trópico de Cáncer, digamos, estamos en el solsticio de invierno nuestro, la que recibe mayor cantidad de Sol es la zona del trópico de Cáncer. Cuando la Tierra se mueve hacia un lado al otro, lo que cambia es la inclinación de la Tierra y por lo tanto la cantidad de radiación que recibe una zona o la otra, ¿sí? Lo que explicábamos antes. A su vez, la radiación directa, digamos, es reflejada por distintas capas de la Tierra. Por un lado, parte de la radiación es ciertos rayos producidos por el Sol, ¿sí? Son filtrados por el campo magnético y por parte de la atmósfera, ¿sí? Especialmente la capa de ozono. En cuanto a la radiación de energía, la que logra pasar la capa de la atmósfera, parte de esa radiación es reflejada por la propia atmósfera nuevamente hacia el espacio, ¿sí? Como si fuera un cristal, ¿está? Son gases, esos gases pueden absorber la energía hasta cierto punto, hasta donde pueden absorberla, ¿está? Y más allá de eso, esa energía es reflejada, dispersada otra vez hacia el espacio. Otra parte, la que llega a la superficie terrestre, es absorbida por la superficie terrestre, sean continentes u océanos, ¿sí? Y otra parte es reflejada por esa propia superficie nuevamente hacia la atmósfera, que la puede reflejar nuevamente hacia la Tierra o derivarla otra vez hacia el espacio. Con lo cual, de la radiación, del 100% de la radiación solar que llega a la Tierra, solo una parte, dependiendo de dónde nos encontremos, llega finalmente a la superficie terrestre, ¿sí? Que puede estar entre un 50 y un 2%. ¿Está? El resto se dispersa en el espacio o en la propia atmósfera. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos? Sí. Perfecto. Ok. Eso Sí. es en cuanto a todo lo que tiene que ver con la atmósfera en sí. A ver si tenemos alguna pregunta. Sí. Ah, esta es interesante. En base, digamos, a esta animación que es la que vimos al principio, ¿sí? Y a los datos de perihelio y afelio, ¿tá? ¿Sería correcto decir que nuestros inviernos son más fríos y nuestros veranos más cálidos que los del hemisferio norte? Es decir, nuestros inviernos comienzan aquí, ¿sí? En el solsticio del 21 de junio. Cuando la Tierra se encuentra más alejada, ¿sí?, del Sol. ¿Está? Si de este lado tiene 152 millones de kilómetros, de este lado 147 millones de kilómetros, por lo tanto, cuando la Tierra está acá, recibe menos radiación que cuando está aquí. ¿Sí? Entonces, ¿sería lógico decirlo? Sí, técnicamente sería lógico decir que al estar la Sí. Tierra en el inicio del invierno más alejada del Sol, recibiría menos radiación solar, por lo tanto, de los inviernos deberían ser más fríos que los inviernos del hemisferio norte, puesto que la Tierra en ese momento se encuentra más cerca del Sol. ¿Ok? Esa sería la respuesta, sin embargo, tiene un pero. Digamos, eso es correcto. Pero sin embargo hay un parámetro más que se llama continentalidad, ¿sí?
Si uno ve la Tierra y se fija cómo están repartidas las superficies terrestres, van a ver que el hemisferio norte tiene mucho más masa continental que el hemisferio sur, ¿sí? En el hemisferio sur solo tenemos parte de África, parte de América, ¿sí? Y Oceanía, ¿está? Australia y el resto de las islas. El resto es todo agua, ¿está? Y aquí hay dos cosas. Primero, Sí. las masas terrestres, o dicho de otra forma, las masas acuáticas regulan mucho mejor la temperatura que las masas terrestres, ¿sí? Las masas acuáticas, al estar en movimiento, ¿sí? Tienden a tener temperaturas más templadas, más estándares, más normales a lo largo del día, a lo largo de las 24 horas del día, mientras que las masas terrestres se calientan muchísimo durante el día y se enfrían muchísimo, muy rápido durante la noche. No mantienen la temperatura, ¿sí? Si yo me voy a la playa, ¿sí? Un día de sol tremendo, me saco las zapatillas y empiezo a caminar por la arena, ¿qué es lo que pasa? La arena quema, Me quemo, quema la arena. ¿y qué hago? Me mojo los pies. Salgo corriendo al agua y meto las patas en el agua para enfriármelas. Eso tiene que ver con esto, es decir, la superficie continental, la Tierra, se calentó muchísimo, ¿sí? Mientras que el agua mantuvo su temperatura relativamente a lo largo del día, no varía muchísimo. El agua en nuestro océano, en nuestro mar argentino, está en, digamos, para la zona media, entre los 18 y 20 grados. No nos vayamos al sur de la Patagonia ni a las costas de San Clemente, ¿sí? Digamos, temperatura media, y esa no varía mucho a lo largo del año. Puede variar 4 o 5 grados, ¿está? Pero no mucho. Sin embargo, la temperatura del suelo sí varía, inclusive durante el día. Cuando me quemo los pies al mediodía, puedo caminar perfectamente de noche y hasta me voy a enfriar porque la Tierra va a estar fría de noche. Lo mismo pasa en el resto de la masa continental, ¿está? Entonces, al estar rodeado los continentes en el hemisferio sur por una masa gigante de agua, Océano Pacífico, Atlántico, Índico, tiende a mantener las temperaturas mucho más estables, más templadas que en el hemisferio norte, donde tienen veranos tremendamente calurosos, lo estamos viendo ahora con temperaturas por arriba de los 35 y 40 grados en Europa, ¿sí? Y hasta en Canadá, inviernos tremendamente fríos, mientras que nosotros, nuestras temperaturas andan por ahí, digamos, no son inviernos tremendamente fríos, ni veranos tremendamente calurosos, ¿está? Tenemos temperaturas más templadas. Eso es justamente por la regulación que el agua hace respecto de los continentes, ¿está? Y esa, lo que se llama, digamos, lo que el océano hace de mantener eh, las temperaturas más reguladas y de mantener su temperatura y generalmente están más frías que los continentes, nos va a ayudar después para entender otras cosas. Segunda pregunta. Estas son preguntas no casi de examen, pero parecidas, así que presten atención. Que dice, el 21 de junio es el día del solsticio de invierno en nuestro hemisferio, ¿ok? Momento en que la Tierra está en el punto más alejado del Sol, recibiendo entonces la menor cantidad de radiación solar. ¿Es correcto entonces decir que el 21 de junio es el día más frío en nuestro hemisferio? El día más corto, pero no necesariamente el más frío. Claro, pues en realidad el día más frío no sucede el 21 de junio, sino que sucede un poco más adelante, ¿sí? Mediados de julio, principio de Sí, agosto, ¿está? Eso es por, sí. vamos a ver la respuesta, por la inercia térmica. Es decir, la superficie de la Tierra, mares y continentes, tiene una cierta inercia térmica, igual que cualquier cosa que le aplico calor, ¿sí? Yo caliento la pava y apago el fuego, la pava se va a mantener caliente, ¿está? Y va Sí. enfriándose con el tiempo. Lo mismo si la saco del fuego, la meto en el freezer, no se va a enfriar inmediatamente de un momento para el otro, ¿está? Sino que tiene cierta inercia térmica. Por eso, si bien el inicio del invierno está en el solsticio del 21 de junio, en realidad las temperaturas más bajas ocurren unos 30 días después, ¿sí? Unos 15, 30 días después, dependiendo qué año nos toque. ¿Ok? Sí, sí. Bien. No más preguntas. Volvemos atrás. Y vamos a hablar ahora de la atmósfera.
salimos del sistema solar y nos enfocamos ya en la atmósfera terrestre, si vamos a hablar de la Tierra. Y para hablar de la meteorología, primero tenemos que conocer la atmósfera, ¿sí? Y saber en dónde, en qué parte de esa atmósfera ocurren los fenómenos atmosféricos, es decir, los que nos afectan a nosotros día a día y especialmente como navegantes. Primero, ¿qué es la atmósfera? Es una masa de gases que rodea la Tierra, ¿sí? Está formada por diferentes gases y por una mezcla de esos gases que están distribuidos de diferente forma dependiendo de su peso específico. Obviamente los gases más pesados están más cerca de la superficie y los gases más livianos más lejos de la superficie. En cuanto a su composición, tiene dos gases que son los que tienen la mayor proporción, que son el nitrógeno y el oxígeno. Nitrógeno 78%, oxígeno 21%, con lo cual esto me da una suma de 99%, es decir, que el 99% de la atmósfera terrestre está formada por nitrógeno y oxígeno. El resto, ese 1% restante, está formado por hidrógeno, dióxido de carbono, metales, gases inertes y otros gases mucho más livianos. ¿Está? Y esos gases a su vez están distribuidos en capas, donde cada una de esas capas tiene distintas características. La primera capa, y acá más o menos trata de mantener una proporcionalidad, ¿sí? Esa primera capa es la que está en contacto con la Tierra, se llama troposfera, ¿sí? Es la capa más baja de la atmósfera, la que está en contacto con la superficie terrestre, ¿sí? Y es donde está el 75%, un valor 76, 74, dependiendo del 75% de los gases. Es decir, de esa mezcla de gases que vimos antes, el 75% de esa masa se encuentra dentro de esta capa. Esa capa es bastante fina, ¿sí? Tiene en los polos una altura de unos 8 kilómetros, ¿sí? Y en el Ecuador de unos 18 kilómetros. ¿Por qué sería esta diferencia de altura en los polos respecto de lo que tiene el Ecuador? ¿Qué se les ocurre a ustedes que podría ser la causante de esa diferencia de alturas? Fuerza centrípeta. Fuerza, Girar. No, por la temperatura. centrífuga, Ah, temperatura y La falta. temperatura hace que los gases se expandan Correcto. y por eso alcanza más altura. Correcto. Claro. Faltaría uno más. Más que la centrípeta te diría sería la centrífuga, es decir, la Tierra gira sobre sí misma y tiende a expulsar todo lo que tiene pegado sobre la Tierra, ¿sí? La temperatura, obviamente, en los polos está mucho más fría, al estar más fría se condensa y por lo tanto reduce la distancia entre las moléculas y se achata, es decir, aumenta la presión, aumenta la densidad y disminuye la altura, es decir, se reduce su altura. En el Ecuador, al contrario, tiene mayor temperatura, se dilata, por lo tanto necesita expandirse. Y a su vez hay algo más, que es la gravedad del Sol y la atracción gravitacional del Sol y especialmente de la Luna, ¿sí? Que estiran todo lo que atraen, todo lo que no está firmemente tomado a la superficie terrestre. ¿Está? Por eso la estiran como si fuera un globo hacia los costados. ¿Okay? Esos tres parámetros son los que hacen que la atmósfera, en general, la atmósfera tenga esa diferencia de tamaños. Bien, bueno, esta era justamente esa pregunta. Obvio, estas distancias no es que son fijas, ¿no? Sino que varían dependiendo del momento del año y de otras cuestiones. Pero en general lo importante es tener claro esto, de que no tienen la misma altura en un lado y en el otro. ¿Ok? Bien. Algo más, me olvidé. En la troposfera, en esta capa, ¿sí? Finita, es donde ocurren todos los fenómenos atmosféricos que sufrimos nosotros. Vientos, lluvias, tormentas, granizo, nubosidad, neblinas, humedad, absolutamente todos esos fenómenos que nos afectan en nuestra vida diaria ocurren en esa capita de 8 a 18 kilómetros, ¿sí? No ocurren en las capas superiores, ¿está? Es decir, todo lo que nosotros vayamos a explicar de ahora en más tiene que ver con esta capa, ¿está? Con la troposfera. Esa capa tiene en su borde superior, digamos, de un lado toca la superficie terrestre, en el borde superior tiene una capa, digamos, de intercambio, de contacto con la capa superior, que se llama tropopausa, ¿sí? Y por sobre la tropopausa se encuentran otras dos capas. Una es la estratosfera y la otra la mesósfera.
La estratosfera se extiende desde la tropopausa hasta aproximadamente los 50 kilómetros de altitud medidos desde el suelo. ¿Ok? Un dato más respecto a las temperaturas, que lo estoy viendo acá, ¿sí? Las temperaturas en la Tierra, digamos en la troposfera, bajan, disminuyen entre 6 y 8 grados centígrados por cada kilómetro de elevación. ¿Sí? Esto como para tener un parámetro de diferencia de temperatura entre el suelo y el aire en altura, que eso nos va después servir para determinar otras cosas. Es decir, el aire en altura, por definición, va a estar entre 6 y 8 grados por cada kilómetro de altura. A nosotros nos va a interesar dos planos de la troposfera. Nos va a interesar el plano de superficie, que es el que está en contacto con el agua y es con el que navegamos, ¿sí? Con el aire que se mueve en superficie, el viento en superficie, es el aire con el que navegamos, por tanto, ese plano, y nos va a interesar el plano de los 3.500, 4.000 metros, ¿está? Donde ya el aire no está en contacto con superficie, no sufre el rozamiento, es mucho más fácil predecirlo, ¿está? Donde al estar a mayor altura, ¿está? 3, 4.000 metros, entonces estamos hablando de 4 kilómetros, va a estar unos 32, entre 24 y 32 grados menos de los que tiene en superficie, ¿ok? Es decir, ese aire en altura, que lo vamos a usar después para definir otras cosas, tiene una diferencia notable de temperatura con el aire que va a estar en contacto con la superficie, que va a estar entre 24 y 32 grados de diferencia. Es decir, si tengo 30 grados en superficie, un día de verano, el aire a 3.500 metros de altura, 4.000 metros, va a estar a 0 grados. ¿Ok? Recuerden eso para cuando empecemos a hablar sobre eso más adelante. Bien. Las temperaturas dejan de crecer, ¿sí? Se mantienen, en la estratosfera, en realidad aumentan, ¿sí? Porque básicamente lo contiene la propia atmósfera, no tiene nada para filtrar y se calientan, esas moléculas empiezan a calentarse. En esa capa se encuentra la capa de ozono, ¿sí? Que es la que filtra y absorbe la radiación ultravioleta. Y esa estratosfera termina en otra capa más que se llama estratopausa, que es una capa de intercambio con la siguiente, que es la mesósfera, ¿sí? Que se extiende hasta los 90 kilómetros de altitud, medido desde la superficie de la Tierra. ¿Está? Es decir, tenemos tropopausa, entre 8 y 18, pongamos 12 kilómetros promedio de altitud. De a partir de ahí hasta los 50 kilómetros de altitud tenemos la estratosfera, y hasta los 90 kilómetros de altitud la mesósfera. Por sobre estas capas aparecen otras dos, que son la termósfera y la exósfera. La termósfera se extiende hasta los 15 kilómetros de altitud, ¿sí? Y la exósfera, por arriba de esto, hasta los 1.000 kilómetros de altitud, que estaría más o menos por aquí, ¿ok? Y que es la capa que va a estar en contacto con ya el espacio exterior, y donde la densidad de gases es mínima, menor al 1%, ¿ok? 75% de los gases en la troposfera, un 3-4%, un 20-24% en la siguiente capa, y en el resto un 1%, y acá estamos hablando de menor a un 10%, ¿sí? Prácticamente ya no hay moléculas en esta zona, ¿ok? Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no? Estamos sin problemas. Vamos Perfecto. entonces de la circulación general de la atmósfera, es decir, cómo se mueve la atmósfera alrededor de la Tierra. Es decir, cómo evoluciona, qué cambios tiene. Primero hablemos de un modelo teórico, ¿sí? Que es un modelo teórico de calentamiento del aire en un, llamémoslo, en un recipiente contenido. Supongamos que aquí tengo un piso, ¿sí? Que es esta placa de acá abajo, y tengo un techo, ¿está? ¿Qué podría decir? Bueno, este piso es la superficie de la Tierra, y este techo es la tropopausa, es decir, el techo de la troposfera, ¿está? De la capa en la que tenemos la parte más baja de la atmósfera, ¿ok? Si yo en este punto, ¿sí? Genero calor, de la forma que sea, o generando, pongo una llama, o le aplico radiación solar, ¿sí? Que sería el caso de la Tierra,
lo que va a suceder es que este aire que va a estar aquí en contacto con la superficie va a empezar a calentarse, ¿sí? Si se calienta, ¿qué sucede? Las moléculas empiezan a vibrar, a tomar energía, las moléculas de aire me refiero a tomar energía, ¿sí? De momento que toman energía empiezan a vibrar mucho más rápidamente, ¿sí? Y a tomar distancia de esa vibración, obligando a las moléculas a alejarse una de la otra, es decir, se dilata la masa de aire, es decir, al calentarse se va a dilatar, ¿sí? Como son más livianas, digamos, la densidad del aire, al dilatarse la distancia entre las moléculas, el volumen de la masa de aire va a ser más liviano porque tiene menos moléculas en el mismo espacio. Por lo tanto, el peso específico de un determinado volumen en esta zona va a ser menor que el de las zonas aledañas donde el aire todavía se mantiene más frío. ¿Está? Eso me va a hacer que ese aire, al ser más liviano, vaya a ser impulsado hacia arriba por el aire más frío que presiona desde los costados, ¿ok? Que trata de ocupar y balancear ese sistema, ¿sí? En la física, o digamos, en la física diaria, todo tiende a un equilibrio de los sistemas, ¿sí? De los sistemas, en este caso gaseosos, que tienden a compensar los desbalances de sus características, desbalance de temperaturas, desbalance de presiones, ¿sí? Todo ese tipo de desbalances, la física tiende a compensarlos. Si yo tengo un globo de aire, ¿sí? Lo inflé, le puse el nudo, ¿sí? Dentro de ese globo de aire tengo una masa de aire comprimido, ¿está? Que si lo pincho va a estallar, ¿está? ¿Y por qué estalla? Estalla por eso, porque el sistema tiende a buscar el equilibrio, ¿está? A igualar las presiones que tenía dentro del globo con las que tengo en el exterior, ¿está? ¿Se entiende? Es decir, tengo un tanque de agua que está puesto a 30 metros de altura. Si yo le abro la canilla a ese tanque, va a intentar vaciarlo porque va a intentar buscar o compensar otro que tengo más cercano del otro lado. Es decir, uno elevado a una altura, el otro a la misma altura vacío, conectados por un caño. Si le abro la canilla al que está lleno, va a tratar de compensar la diferencia de presiones, ¿sí? Entre los dos. Lo mismo sucede con las temperaturas. De momento que ese aire se eleva y es más liviano, digamos, el peso de la masa de aire que genera contra el suelo, ¿sí? Genera una presión sobre el suelo. Obviamente, al esta masa de aire que está aquí ser más liviana, la presión que ejerce contra el suelo va a ser menor que la que tengo desde este otro lado, donde el aire es más frío, ¿sí? Es decir, que acá tengo una zona de baja presión, ¿sí? Es decir, que el peso del aire es menor, mientras que en las zonas aledañas tengo zonas de alta presión, o de presión relativa mayor. Estamos hablando de la presión comparada entre una zona y las zonas aledañas. Y a su vez, ese aire que se eleva, ¿sí? Impulsado por los alrededores, por el aire frío de los alrededores, si yo pongo acá una columna, una leña y empiezo a hacer fuego, el humo se va a elevar, ¿sí? Arrastrado por la masa de aire que se eleva, ¿ok? Ese aire, al llegar al techo, me genera en esta zona, el techo sería el techo de la tropósfera, la tropopausa, me genera una zona de alta presión relativa, ¿sí? En ese techo. Acá hablamos de presiones relativas, es decir, es el peso, la fuerza que ejerce la masa de aire en un punto comparado relativo con el otro punto. ¿Está? Puede haber décimas de presión, décimas de kilogramo fuerza. ¿Está? Por eso hablamos de presiones relativas. Tengo alta presión relativa en altura, baja presión relativa en superficie. Ese aire caliente que se eleva, a su vez, a medida que se va elevando, va perdiendo temperatura porque se aleja del foco de calor. Con lo cual, empieza a enfriarse, las moléculas dejan de vibrar, empiezan a vibrar cada vez más lento, se acumulan otra vez, se cierran sobre sí mismas, aumenta la densidad, aumenta el peso, por lo tanto, la fuerza que ejercen va a ser mayor. Es decir, al estar más frías, tengo mayor densidad, por lo tanto tengo mayor peso. Al estar más cálidas, tengo menor densidad, tengo menor peso, menor presión. ¿Está? Este es un modelo que se llama modelo compensatorio de Dines, o Dines. Dines era un meteorólogo que definió este modelo de compensación, ¿sí? Eso mismo ocurre en la superficie, en la atmósfera terrestre, producto de la radiación solar. Tengo el Sol a la izquierda de la pantalla, irradiando sobre la superficie de la Tierra, en este caso sería
en alguno de los equinoccios, es decir, con el plano del ecuador perpendicular al, o paralelo, digamos, en el mismo plano de la eclíptica del Sol, ¿sí? El Sol está iluminando sobre la línea del ecuador, calienta la superficie de la Tierra, se calienta y se eleva, generando una zona de baja presión en la superficie y una zona de alta presión en la altura. El aire de alta presión en altura, como no puede seguir pasando más allá de la tropopausa, es decir, el techo de la troposfera, no le queda otra que diverger, es decir, que derivar hacia los polos. ¿Está? Es decir, si yo prendiera una columna de humo adentro de una habitación, esa columna de humo va a llegar al techo, no puede pasar el techo, ¿y qué va a hacer? Se va a empezar a desplazar hacia los costados. ¿Está? Acá pasa lo mismo, es decir, este aire cálido que se eleva desde el ecuador o desde la superficie terrestre, llega al tope de la troposfera, ¿sí? La tropopausa, no puede seguir avanzando hacia el exterior, pasar la troposfera, por lo tanto empieza a derivar hacia las zonas de latitudes más altas, es decir, hacia los polos. ¿Ok? Y a medida que diverge, se enfría, pierde temperatura. ¿Sí? Recuerden que acá teníamos mayores temperaturas y que la temperatura bajaba a medida que se elevaba. ¿Sí? Entonces, diverge hasta el punto donde es lo suficientemente frío y pesado como para caer otra vez a la superficie, donde vuelve a calentarse y vuelve a elevarse, generando una especie de circuito, ¿sí? O celda de circulación. Una celda de circulación en el hemisferio norte y otra celda de circulación en el hemisferio sur. ¿Sí? Estas dos celdas, o tubos, pues esto digamos acá lo estamos marcando en una zona, pero todo esto se propaga a lo largo de toda la esfera de la Tierra. ¿Sí? Es decir, como que tuviera un tubo que está circulando en este lado y otro tubo que está circulando en este otro lado, en este otro hemisferio. ¿Está? Estas celdas se llaman celdas de Hadley, ¿sí? Que fue otro meteorólogo que definió este modelo de circulación. ¿Está? Como comentario, y que seguramente lo vamos a ver más adelante, digamos, el aire cálido, a medida que se eleva, se enfría. ¿Sí? Cuando se enfría, ese aire, digamos, tiene nitrógeno, tiene oxígeno, otros gases inertes, y hay un gas adicional que no le hemos nombrado hasta ahora, que es el agua, el gas de vapor el vapor de agua. ¿Sí? Es decir, el agua en estado gaseoso. ¿Está? Moléculas de agua en estado gaseoso. Esas moléculas de agua, a medida que se enfrían, pasan del estado gaseoso al estado líquido, es decir, se condensan y forman nubosidad. ¿Está? Es decir, este aire cálido que se eleva arrastra las moléculas de agua, que por hasta ese momento son gas, cuando llegan a la temperatura donde pueden empezar a condensarse, ¿sí? Van a empezar a formar nubosidad, es decir, agua visible, ¿está? Y elevarse y empezar a diverger hacia los costados. Hasta el punto donde la densidad del agua es tal que las moléculas empiezan a adherirse unas tras otras, aumentan su peso específico y precipitan en forma de lluvia. Por eso es que, si vemos una foto satelital de la Tierra, vamos a encontrar que en esta zona hay mayormente nubosidad, ¿sí? ¿Está? Producida por esto, por el calentamiento de la superficie en la zona ecuatorial, en la franja que queda en el plano enfrentado al Sol, ¿sí? En esta línea, voy a tener siempre una línea de inestabilidad, ¿sí? Lo que se llama la línea de convergencia, donde el aire asciende, se condensa, genera nubosidad, precipita y después ya baja frío y seco, porque ya ha precipitado, sobre estas latitudes, digamos. Acá estamos hablando de los 30 grados promedio, latitud norte, y 30 grados promedio, latitud sur. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Sí. Perfecto, sigo. Sí. Vamos a agregarle una más. Definimos estas celdas que son las celdas de Hadley. En los polos ocurre prácticamente lo mismo, pero en sentido inverso. Los polos, al recibir mucha menos radiación solar, se encuentran muchísimo más fríos que estas zonas. Con lo cual, la superficie de la Tierra está fría, ¿sí? El aire que está en contacto con esa superficie se enfría, se condensa, ¿sí? Las moléculas dejan de vibrar, se cierran sobre sí mismas, aumenta la densidad, aumenta el peso específico, con lo cual aumenta la cantidad de aire, si el aire es pesado, frío, y desciende sobre los polos. ¿Está?
Y a medida que desciende y choca Sí. contra la superficie, no le queda otra que desplazarse hacia latitudes mayores, ¿está? Es decir, hacia el ecuador en ambos polos. En el polo sur pasa exactamente lo mismo, ¿está? Y a medida que avanza hacia latitudes más altas, empieza a calentarse, porque empieza a recibir mayor cantidad de radiación solar, al punto tal donde tiene el calor suficiente como para elevarse otra vez, ¿sí? Y empieza a cerrar otra celda de circulación sobre los polos, en el polo sur y en el polo norte. Esto es como si fuera una especie de tubo sobrecerrado, ¿sí?, alrededor de las zonas polares que gira sobre sí mismo. Esto es lo que llaman celdas polares. No se ve el título acá, pero debería estar, ¿sí? Esta es la celda polar del sur, celda polar del norte. ¿Ok? Es decir, tengo dos celdas de circulación. ¿Está? Acá me genera sobre los polos alta presión permanente, acá me va a generar una zona de baja presión, que es donde empieza a elevarse, y una zona de alta presión en altura, ¿sí? Acá en el Ecuador voy a tener una zona de baja presión permanente en superficie, en la franja ecuatorial, y una zona de alta presión en altura. Baja presión acá donde empieza a caer otra vez a la superficie, y alta presión en superficie. Aquí, en 30 más o menos latitudes norte y sur, ¿está? Y ya Sí. tengo dos celdas definidas, celdas de Hadley de circulación y celdas polares. A esto le vamos a agregar otra más, que lo que hace es compensar el modelo mecánico, ¿sí? Es decir, acá tengo una celda que circula en este sentido y aquí otra que gira en el sentido contrario. El aire que se encuentra en la zona media es arrastrado por la circulación de esta celda hacia arriba y de esta celda hacia abajo, con lo cual no queda otra que hacer un movimiento compensatorio, digamos, que acompañe mecánicamente, como si fueran engranajes, el movimiento de las otras dos celdas, ¿sí? Esa celda es la que se llama celda de Ferrel, otro meteorólogo que es el que definió este movimiento. Con lo cual nos vamos a encontrar, esto ocurre más o menos entre los 30 de latitud norte y 60 de latitud sur, norte, perdón, 30 de latitud sur, 60 de latitud sur, ¿ok? 60 de latitud sur, estamos hablando de bien el sur del continente americano, ¿está? Paso del canal de Drake, ese borde, ¿ok? Es la Antártida ahí. Estamos casi en la Antártida, sí, digamos en el norte de la península antártica, ¿ok? Al límite de donde pasa la Volvo. Exacto, la Volvo Ocean Race cruza, digamos, todas las regatas de altura oceánicas, cruzan, no le queda otra, digamos, no tiene otro lugar, pobre, que cruzar por el... Pero no pueden pasar más al sur porque sería más corto, entonces no se lo permiten. No se lo permiten y aparte porque tienen un límite de viento que no quieren pasar. Sí. Terrible. Más de 50 nudos de viento tratan de limitarlo. Sí. Digamos, los barcos están preparados para aguantar eso, pero viste, la gente a veces no. Los 50 También bramadores. también zona de posible iceberg. Sí, además los hielos flotantes ahí suelen estar. Hay un buen Vas relato. navegando de noche, flor de sorpresa. Hay un buen relato de un navegante justamente de la Volvo que le toca la guardia cruzando el paso de Drake, digamos el canal de Drake, y que va navegando entre hielos. Y el tipo, su relato de cómo va esquivando hielos de noche, ¿sí?, es de una película de terror. Con lo cual, si lo encuentro, después se los paso. Bien, fíjense esto es importante. O acá nos perdimos un movimiento de esta animación. Aquí va. Vuelvo al anterior. Fíjense lo que pasa aquí. Digamos, acá lo que tengo es la Tierra enfrentada al Sol, el Ecuador enfrentado al Sol, ¿sí? Me voy al solsticio de invierno, el Ecuador quedó inclinado, ¿sí? El Sol ilumina el trópico de Cáncer, me voy al solsticio, otra vez al equinoccio, y me voy al solsticio de verano nuestro, ¿sí? Fíjense que la que ha girado, digamos, la que ha cambiado la orientación respecto del Sol ha sido la superficie terrestre. Sin embargo, la atmósfera mantiene su posición, no varía. Las celdas se mantienen donde están, ¿sí? Es decir, la que cambia, la cara que le muestra al Sol, es la superficie continental y obviamente los mares, mientras que la atmósfera
no se mueve, se mantiene relativamente en la misma posición frente al Sol, ¿sí? Es decir, que para el que está parado en la superficie, es como que las celdas suben y bajan, como que los sistemas se mueven hacia el norte o hacia el sur, dependiendo en qué momento del año nos encontramos, ¿sí? Si en el verano o en el invierno, dependiendo en qué hemisferio estemos, ¿está? Mientras que en realidad, desde el punto de vista del sistema solar, la que ha cambiado la posición es la Tierra, ¿ok? Vuelvo a animarla otra vez. Se mueve la Tierra, pero el sistema atmosférico se mantiene, no se ha movido, ¿sí? En realidad se mueve, pero muy poco, ¿ok? Volvemos al equinoccio, y ahí me voy a nuestro verano, digamos, a nuestro solsticio, ¿sí? Que sería este momento, solsticio de verano nuestro, 21 de diciembre, ¿ok? Los sistemas mantienen su posición relativa frente al Sol, mientras que las que cambia la cara, ¿sí? Es la Tierra, ¿ok? Esto es importante para comprender qué pasa con todos los sistemas y los fenómenos meteorológicos, de por qué se mueven para un lado y para el otro a lo largo del año, ¿ok? ¿Está claro hasta ahí? ¿Preguntas? Sí. Sigo. Esta es una animación de la Agencia Espacial Europea que resume un poco lo que vimos hasta ahora. Y define algunas otras cosas como los vientos alisios y los westerlies, ¿sí? Acá lo que tenemos es el sistema básico, ¿sí? De circulación general, este es histórico, ya no se usa, que eran dos celdas hemisféricas. Esto después evolucionó a las celdas que vimos recién, celdas de Hadley, celdas de Ferrel y celdas polares, ¿ok? Fíjense lo que definíamos antes, cada una de esas celdas es como si fuera un tubo que rodea a la Tierra, que rodea la superficie terrestre, ¿ok? Y a su vez, voy a dejarlo que termine y después vuelvo. Me voy hasta ahí y ahí me vuelvo hacia atrás. Aquí. Ahí ya tengo definido la celda. Fíjense, la que se mueve abajo es la Tierra, mientras que los tubos que tengo arriba de la Tierra se mantienen en la posición que están. Con lo cual, para quien está parado en la superficie, por ejemplo en esta zona, es como que los vientos en el aire se le mueven en el sentido contrario, ¿sí? Es decir, como que se desplazan de este a oeste, ¿ok? Es decir, para un tipo que esté parado justo en el ecuador, es lo que él va a estar viendo en esta zona, es como que el aire le circula de este hacia oeste, ¿ok? Sí. Y fíjense a su vez que en esta zona eso produce, como la circulación acá es, el aire se mueve por superficie, se eleva en la zona del ecuador y vuelve a bajar más o menos los 30 grados, ese aire en superficie es el que me genera lo que en superficie serían, aquí, ahí están, esas flechitas ahí, los vientos alisios, ¿sí? Mientras que en estas latitudes, de los 30 grados, 40 grados sur, 40 grados norte, la circulación es en el sentido contrario, ¿sí? De oeste hacia este, ¿ok? Eso es lo que definimos. Por un lado, como, ya me voy acá, a su vez en la superficie va a definir esto como circulación a nivel de la superficie en distintos sentidos, como cerrando anillos, celdas, ¿ok? Sí. Tenemos otra vez a África. ¿A qué velocidad gira la Tierra, Jorge? Habíamos dicho, Pero esa se traslada, pero velocidad de giro eran de como, las 100.000 kilómetros por hora se trasladaba. tal cual, no me acuerdo cuál es la velocidad. Bueno, no importa. Fíjate acá, Pregunta. estos son los vientos alisios. Estos son los vientos que en inglés se le dice trade winds, trade por comercio, eran los vientos comerciales, los que usaban los navegantes de altura para llevar el comercio de un continente al otro, ¿sí? Y estos vientos en esta latitud, entre los 40 y los 60 grados, ¿sí? Son los que llaman los westerlies, o vientos del oeste, ¿sí? El famoso Vito Dumas es el que definió, es el que utilizó estos westerlies, ¿sí? Que él nombró como los 40 abramadores, es decir, el viento de los 40 de latitud,
para dar la vuelta al mundo. ¿Ok? Se dejó empujar por esos vientos. ¿Está? Bueno, ¿dudas hasta ahí? ¿Murieron todos? ¿No? Acá estábamos, todo bien. Bien, hablemos de la zona de convergencia intertropical, de la que hicimos una especie de spoiler hace un rato. ¿Sí? Esa zona de convergencia tropical es el punto, sería este, me vuelvo para atrás, sería este de acá. Es ahí, este punto donde el aire converge y se eleva. ¿Sí? Que dependiendo del momento del año va a estar más al norte o más al sur del Ecuador. ¿Está? En ese punto, como el aire se eleva, ¿sí? Se enfría, la humedad se condensa, me va a generar esta franja de nubosidad alrededor del mundo. ¿Está? Eso es lo que se llama la zona de convergencia intertropical. ¿Ok? Y que genera toda una zona de bajas presiones que rodean al mundo y que genera una zona ciclónica, digamos, de donde se generan los principales ciclones que, dependiendo en qué océano estén, se van a llamar huracanes o tifones. ¿Ok? Esos ciclones nacen en África, digamos, en el océano Atlántico, nacen en las costas de África, cerca de lo que sería el archipiélago de las islas de Cabo Verde, se desplazan sobre el océano Atlántico, tomando velocidad a medida que se van acercando al Caribe, donde las profundidades son menores, ¿sí? Acá hablábamos de más de 2000 metros de profundidad, aguas relativamente templadas, acá nos acercamos a costas donde las profundidades son mucho menores a los 600 metros, donde el agua, al tener menor profundidad, es más cálida, es decir, eleva su temperatura, por lo tanto esto es una olla ardiente, ¿sí? Que le aporta temperatura, es decir, velocidad de ascenso a la masa de aire, con lo cual suma humedad. ¿Está? Y acá, bueno, es la zona generadora de ciclones o de huracanes que después evolucionan, ¿sí? En realidad giran en este sentido, al revés del sentido de giro de las agujas del reloj en el hemisferio norte, y después evolucionan hacia el noreste. En el Pacífico pasa exactamente lo mismo. Es una zona, en las costas de México es una zona generadora de ciclones que se desplazan por todo el Pacífico hasta golpear en las zonas donde de menor profundidad en el sudeste asiático. ¿Sí? De este lado se llaman, en el Atlántico se llaman huracanes, en el Pacífico se llaman tifones. Los tifones suelen ser muchísimo más violentos que los huracanes. ¿Sí? Básicamente porque tienen mayor recorrido en el cual pueden tomar más energía. ¿Sí? El Atlántico acá es cortito, si uno lo mira, esto no es muy ancho respecto a lo que es el Pacífico, que tiene 2 y hasta en algunos puntos 3 veces el ancho del Océano Atlántico, con lo cual tienen tienen más tiempo y pueden tomar más energía, con lo cual pueden crecer más. ¿Ok? El asunto, la ventaja para los huracanes es que tienen mejor prensa que la que tienen los tifones, ¿no? Porque los canales de televisión, las radios suelen comentar más de lo que nos afecta a nosotros continentalmente que los tifones, que para nosotros son transparentes. En el sudeste asiático obviamente tiene más prensa los tifones que los huracanes. ¿Está? Bien. Esta era la explicación de la zona de convergencia tropical, es decir, el mismo modelo del que hablamos antes, donde el aire se eleva, se condensa, genera nubosidad que precipita sobre la superficie. Vamos a hablar ahora de las masas de aire, ¿sí? Anticiclones o masas de aire anticiclónicas. Esto es el mismo modelo de circulación que vimos antes en un corte longitudinal, es decir, de este lado, si esta es la línea del Ecuador y esto fue una franja de la superficie terrestre, donde acá tengo el Ecuador y acá tengo los polos, ¿sí? Polo sur, y del otro lado tendría que tener el polo norte, lo que me voy a encontrar acá es esta celda, que es la celda de Hadley, esta otra celda compensatoria, que es la celda de Ferrel, y esta sería la celda polar. ¿Ok? Bien. Este es el modelo de circulación. Después acá me encuentro a nivel de la tropopausa, lo que llaman las corrientes de jet, o las corrientes de chorro, que son las que circulan en estos puntos de baja presión y de alta presión, donde convergen el aire en altura y el aire de ambas celdas, de las celdas colindantes. ¿Está?
El aire que desciende en esta franja, sí, ¿preguntas? No, Ah, pensé que estaba haciendo alguna pregunta. perdón. Sí, perdón, permiso. Adelante, Gino. No sé si tenés el puntero rojo, no se ve bien, se pierde, creo que para algunas personas que recién empiezan se Ahí puede está. poner. ¿Se ve ahí? Ahí está, Bien. ahí está. Bien. Esto es mapa planiférico, digamos, del solsticio 21 de junio, es decir, sería nuestro invierno, ¿sí? Es decir, que el sol acá estaría pegando de pleno 23 grados y medio al norte de la línea ecuatorial, ¿sí? Es decir, de esta línea ecuatorial el sol estaría pegando de pleno, perpendicularmente, sobre esta franja, ¿ok? Sí. Habíamos definido antes que las aguas mantenían la temperatura mucho más constante, templada, de que lo que la manejan las superficies terrestres. Es decir, las superficies terrestres se calientan mucho durante el día y se enfrían mucho durante la noche. Es decir, la diferencia de temperatura durante el día y la noche en las masas continentales es mucho más amplia que la variación que manejan sobre las aguas. Eso quiere decir que el aire que va a estar en contacto sobre las aguas generalmente va a estar mucho más frío, porque el agua se mantiene mucho más fría que las superficies continentales, ¿ok? El aire entonces que está en contacto con las aguas va a estar más frío. Al estar más frío que el aire que está en contacto sobre las masas continentales, al estar más frío, ¿sí? Las moléculas están mucho más cercas unas de la otra, el peso específico del volumen de la masa de aire va a ser mucho mayor, ¿está? Y al ser mucho mayor, va a tener mayor peso y por lo tanto va a ejercer mayor presión sobre la superficie terrestre, ¿está? Es decir, sobre las masas acuáticas tengo aire más frío, por lo tanto más pesado, que el aire que tengo sobre las masas continentales, que generalmente es más cálido y por lo tanto más liviano, ¿está? Si este aire es más pesado que este aire presiona, ¿sí? La fuerza que ejerce sobre la superficie de la Tierra, de las aguas en este caso, va a ser mayor que la que este aire, esta masa de aire, ¿sí? Las continentales, ejercen sobre la superficie de la Tierra. ¿Ok? Eso me define zonas donde el aire tiene más presión y menos presión. Esas zonas donde el aire tiene mayor presión se llaman zonas anticiclónicas, porque no generan ciclones, ¿sí? Esas zonas anticiclónicas tienen un sinónimo que es masa de aire pesada, ¿sí? Es decir, el aire que tengo en estas zonas es más pesado, ¿sí? Que el aire que tengo en estas zonas, donde el aire es más cálido y más liviano, ¿ok? Esas zonas son lo que llaman zonas anticiclónicas, es decir, el anticiclón básicamente es una zona que no genera ciclones, ¿sí? Los ciclones se generan más bien, perdí mi puntero rojo acá, se generan en esta franja central, ¿sí? Que es donde nacen los huracanes, donde nacen los tifones, mientras que en estas zonas tengo aire frío, ¿sí? Relativamente más frío, no necesariamente frío, sino quiere decir que es más frío que el aire que tengo aquí, ¿sí? Es relativo entre uno y otro, más pesado, anticiclónicas, a las que llamamos masas de aire, que como están contenidas ahí, mantienen ciertas características comunes que son distintas a las del aire que circula alrededor de ellas. A su vez, como están en superficie, tengo los vientos alisios, que los que vimos antes, que definen la circulación en superficie, en la franja ecuatorial de este hacia oeste, y en la franja de los 30 a los, aquí sería los 60 grados, digamos, de oeste hacia este, ¿sí? Estas masas de aire tienen que responder, girar, para compensar el movimiento mecánico del aire en superficie. Por lo tanto, me encuentro que esta masa de aire que tengo aquí va a girar sobre sí misma en un movimiento antihorario, ¿sí? Y esta lo mismo, mientras que en el hemisferio sur, ese movimiento mecánico define que estos anticiclones van a girar con un movimiento antihorario, ¿sí? Y me voy a encontrar con 5 masas de aire, con 5 anticiclones, que toman el nombre de semipermanentes, porque si bien están en la zona, se mueven
hacia el norte o hacia el sur, dependiendo del momento del año. Vimos que la Tierra era la que se movía, pero la atmósfera mantenía su posición, ¿ok? Con lo cual, van a moverse para nosotros que estamos plantados siempre en el mismo lugar, ¿sí? Sobre el continente, es como que se desplazan hacia el norte o hacia el sur a lo largo del año. Este anticiclón que está en el Atlántico Norte se llama anticiclón semipermanente del Atlántico Norte, o también conocido como anticiclón de las Azores, porque aquí en el medio está el archipiélago de las Azores, ¿sí? Este que está en el sur, en el Atlántico Sur, se llama anticiclón semipermanente del Atlántico Sur. En el Pacífico me encuentro algo parecido, semipermanente del Pacífico Norte y semipermanente del Atlántico Sur. Y este Sí. se llama semipermanente del Índico, ¿sí? Ajá. Sí, sí. Si me paso, esto dijimos que era solsticio del 21 de junio. Si me paso al solsticio del 21 de diciembre, donde el Sol está iluminando verticalmente más en los 23 grados y medio, veamos, vamos a ver que los sistemas se desplazaron, cambiaron. Este era 21 de junio, este es 21 de diciembre, ¿sí? Los semipermanentes del hemisferio norte se achicaron en tamaño, y los del Atlántico y Pacífico y en el Índico en el sur aumentaron su tamaño. ¿Ok? Sí. Nosotros estamos yendo hacia esta situación, ¿sí? Estamos yendo de esta situación a esta, donde este anticiclón va a empezar a aumentar su tamaño. Fíjense algo interesante en esto. Le paso la otra que se va a ver un poquito mejor. Acá. Fíjense esta circulación, ¿sí? Si yo tuviera que partir del Mediterráneo para llegar a América del Sur, ¿qué ruta voy a hacer? ¿Voy a ir por acá arriba? ¿O voy a ir por acá abajo? Por abajo, Por abajo. Es decir, voy a tomar los vientos alisios, ¿sí? para el lado de las Canarias. Para el lado de las Canarias, islas de Cabo Verde, cruzo el Ecuador, ¿sí? Y acá engancho con este otro anticiclón, que es el que me va a arrastrar por las costas de Sudamérica hasta donde yo quiera llegar, ¿sí? Es decir, que este Sí. sentido de circulación de los anticiclones lo que me define es las principales rutas de navegación a vela, obviamente, ¿sí? A motor no me importa donde sopla el viento. Pero tengo que tener en cuenta que este aire que está en contacto con la superficie y que se mueve, también arrastra la superficie del agua, ¿sí? Es decir, el agua que está abajo es movida por el aire que se le mueve arriba. Por lo tanto, me define las corrientes oceánicas, ¿sí? Con lo cual, para el navegante a motor también le sirve porque esas corrientes oceánicas tienen un nudo y medio de velocidad, ¿está? Con lo cual me reduce, si la tomo en contra, es como ir de contramano en una cinta transportadora, ¿ok? Si tuviera que ir desde Sudamérica Al revés. al revés para Europa, ¿sí? Técnicamente lo que me sería más cómodo sería pegar la vuelta, subirme aquí, dar esta vuelta, ¿sí? Generalmente Una S. claro, los que salen de acá en realidad buscan las ventanitas para hacer acá una navegación casi de ¿sí? Buscando los pamperos, los vientos pamperos, que lo van llevando hasta que llegan al Ecuador, y acá ya se suben a esta corriente, ¿sí? Acá tenemos una corriente, ahora ya no hablo de corriente de aire, sino corriente a nivel del océano, que es la corriente del Golfo, la vieja y querida, la que aprendimos en la secundaria, que nos daban para aprender, y sin comentarnos las nuestras, la famosa corriente del Golfo, que es la que lleva el agua cálida de la zona ecuatorial y que calienta las zonas continentales europeas, eliminando los hielos, las posibilidades de que tomen mayores hielos, ¿sí? Estas mismas corrientes, en este caso, es la que produce la corriente cálida del Brasil para nosotros. Acá se genera una corriente cálida ecuatorial. Esa corriente cálida ecuatorial, cuando choca con, lo vamos a ver cuando veamos corrientes, choca con el continente sudamericano, se divide en dos. Una corriente cálida, cálida porque estamos en el Ecuador, ¿no? De agua caliente, o relativamente más cálida de las que tengo en las latitudes más altas. Se deriva una parte que se llama hacia el Caribe, que se llama corriente cálida del norte, o corriente cálida de Brasil, ¿sí? Del norte, y otra que se llama corriente cálida de Brasil, que se dirige hacia el sur.
Esa corriente cálida del Brasil que se dirige hacia el sur llega más o menos hasta la altura de, digamos, Chubut, ¿sí? Y se desplaza Sí. por el centro del océano, no corre pegada a la costa, ¿sí? La que corre pegada a la costa es un desvío de la corriente circumpolar, que es la que corre alrededor de la Antártica. Acá hay dos, una que choca contra el continente y sube fría sobre las costas de Chile, que se llama corriente Humboldt, y es la que mantiene las costas y el agua de Chile helada, ¿sí? Si alguien fue alguna vez a Chile y trató de meterse en el mar, el agua está mucho más fría que las nuestras. Y acá se divide en otra parte que asciende sobre la costa patagónica, que es la que se llama corriente fría de las Malvinas, ¿sí? Que esa sí corre pegada a las costas del mar argentino hasta llegar casi hasta el sur, bastante más al centro de Brasil, ¿sí? Hasta cerca de Río de Janeiro, Cabo Frío, justamente se llama Cabo Frío, donde se sumerge y emprende la rotación por mayores profundidades. Se llama justamente Cabo Frío porque de un lado del cabo el agua es fría, mientras que del otro lado del cabo el agua es caliente. ¿Sí? Bien, Esto es en septiembre más o menos. esto sería solsticio 21 de junio, sería el que ya pasamos, ¿sí? Ah, Es decir, nosotros estamos saliendo de esto y yendo a esto. Este anticiclón aumenta su tamaño, pisando buena parte de Brasil, te diría que cubre hasta acá. sí. Es decir, nuestros vientos predominantes para esta zona, Río de la Plata, no estamos hablando de esta zona, ¿sí? En nuestro verano son vientos más bien, no quiero decir de algo, no quiero hablar de algo que todavía no hablamos, digamos, serían del primer cuadrante, de entre el norte y Noreste. el este, noreste, tal cual. ¿Ok? Sí. Pregunta, saliendo, digamos, si querés ir a España, calculo que sería mejor salir en medio ahora, digamos, temporada invernal nuestra, ¿Sí? para que no nos afecte tanto el No tener anticiclón, mucho, claro, sería acá, ahí. y subirnos después al anticiclón ya más de calor en el norte para cruzar. Tal cual, exacto. Cuánto te lleva? ¿3 meses todo ese Entre derrotero? que vas parando, sí, esta parte es un poco más complicada porque acá sí tenés que ir haciendo paradas. O acá vas a ir Por eso. saliendo con el único viento del sudoeste que te puede transportar, que es el pampero, digamos. ¿Sí? Y la vuelta la haces en 15 días. La vuelta es a los pedos, básicamente, tal cual, exacto. Acá vas Gracias. buscando las olas, es decir, el paso de los frentes, ¿sí? Te colgás Claro. atrás del frente. Falta hablar de un tipo de anticiclón que lo vamos a hablar ahora. Hablamos de Sí, sí, anticiclones no. permanentes, ¿sí? Que son estos, que son los que están fijos o semipermanentes de su posición. Después hay otros que se llaman anticiclones migratorios, que es lo que vamos a hablar ahora, ¿sí? Que se mueven y que tienen que ver con la formación del frente polar, lo que se llama frente polar, ¿sí? Luego del pasaje de un frente polar, un frente es, digamos, el choque entre un anticiclón migratorio y un anticiclón semipermanente. En esa línea de contacto se produce una línea de diferencias de características. Es decir, por un lado tengo las características del anticiclón semipermanente y las del anticiclón migratorio. ¿Está? En ese punto se generan tormentas y detrás de las tormentas después se suceden otras cosas, digamos. En este caso, lo que para nosotros va a pasar siempre es que aparece el viento del sudoeste, alias Pampero, más conocido como Pampero. ¿Sí? Ese pampero es el que nos va a permitir salir de estas costas y subir, navegar 2, 3 días, 4 si nos da la ventaja con viento del sudeste, empujados. ¿Está? Para el navegante de altura no ciñe, digamos. Los ingleses dicen, los británicos dicen, los caballeros no ciñen. Los caballeros navegan con vientos francos importantes en lo posible. Y decís, yo te voy a estar ciñendo, ¿sí? Con el barco pantoqueando, pegando cabezazos durante 24, 48 horas, primero que es incómodo para nosotros como navegantes, porque el barco va cabeceando olas, ¿sí? Y además que para el barco también es un sacrificio, porque la estructura va golpeando, pantoqueando contra el agua, y la verdad que eso pantoquea, el palo se mueve durante 24, 48 horas, no es bueno para el barco. Por lo tanto, es más fácil, es mejor tratar de evitar ese tipo de navegación en una navegación de altura, ¿sí? O buscar la condición donde no haga ese pantoqueo permanente. ¿Está? ¿Y por qué? Sí, Bueno, sí, gracias.
Las regatas de altura, ¿por qué no se hacen en este sentido? Y se hacen en el sentido contrario. Porque justamente buscan esto, ¿sí? Las regatas que parten, por ejemplo, la Volvo Ocean Race que decía Roberto, parte del puerto de Valencia en general, aquí, ¿sí? Sudeste de España. Cruzan el Mediterráneo y la primera etapa es Valencia, Ciudad del Cabo, ¿sí? Y los tipos hacen esta ruta, pasan por acá, cruzan por el medio de las Canarias para buscar las corrientes, digamos, las corrientes de aire y remolinos extraños, vienen hasta aquí, tocan la isla de Fernando de Noroña y acá hacen esta curva, Uruapa, hasta Ciudad del Cabo. En vez de hacer una navegación costera que técnicamente es más corta, ¿sí? Es decir, desde el punto de vista de kilometraje o millas marinas a navegar, sería más corto hacer este camino. Sin embargo, estos hacen esto. Y llegan mucho más, o están tomando la Te pegan mal los vientos. Claro, del otro caso irían de contramano, ¿sí? Nuestro conocido Elcano, navegante de uno de los capitanes de la flota de Magallanes, ¿sí? ¿Se acuerdan de Magallanes? Sí. Fue el único que lo hizo al revés, el pasaje Drake. Hizo este paso al revés. Estuvo semanas tratando de cruzar el Cabo de Buena Esperanza. Semanas, ¿sí? Combate venía perseguido por los portugueses, todo un problema. Por ejemplo, la pasó recontra mal. Se le había muerto el capitán, es decir, Magallanes por aquí, casi lo fusilan en Patagonia, en San Julián, es decir, la pasó muy mal el Cano. Y acá, Sí. perdido en una zona de nieblas permanentes como es esta zona, no lograban avanzar 5 millas en un día. Estamos hablando de barcos de hace 300, 400 años, ¿sí? Con lo cual no eran los barcos del día de hoy. Velas cuadras, otra cosa. Una vez que cruzaron el Cabo de Buena Esperanza y se subieron a esto, dicen que llegaron a su velocidad récord de casi, ellos notan, digamos lo que anotan ellos, de casi 12 nudos, ¿sí? Obviamente no tienen los instrumentos que tenemos hoy en día, ¿está? Pero digamos, la anotaban de otra forma, no eran nudos, hoy sería traducida a una velocidad de 12 nudos, ¿sí? Lo cual era ir a velocidades astronómicas para esa época. Mientras que acá estaban en nudo, nudo y medio. Pobre gente. Bien, sigo. Y hablamos ahora hablamos de los semipermanentes, definimos sus características. Los anticiclones semipermanentes, en cuanto a sus características, tienen 2 o 3 cosas que tenemos que conocer. Primero, las áreas centrales de los anticiclones son áreas más bien de vientos muy suaves, tendiendo más bien a las calmas, ¿sí? Mientras que el aire, digamos, básicamente porque en este punto el aire es descendente, digamos, por la propia presión del aire, ¿sí? Y algo más respecto de esto, que no me quiero olvidar. En esta zona, esta franja ecuatorial, acá ocurren lo que llaman las calmas ecuatoriales, ¿sí? Es una franja en la que prácticamente no hay vientos en superficie. La pregunta sería, ¿por qué no hay vientos en superficie? Porque el aire es muy ralo. Muy ralo. No, Muy- porque el aire asciende. Exacto. El aire, en vez de moverse a nivel de la superficie, acá tenemos la zona de convergencia intertropical, donde el aire asciende en lugar de moverse horizontalmente. Por lo tanto, para el que está plantado, pegado a la superficie, prácticamente no nota el viento, nota calmas, ¿sí? Entonces, en esta zona es donde los navegantes de altura ponen motor durante un par de días para cruzar esta zona, ¿sí? Y a partir de ahí se suben otra vez a la siguiente autopista, su ruta. Bien, vuelvo a este caso. En el centro del anticiclón, calmas, y el viento empieza a notarse hacia los bordes, ¿sí? En los bordes el viento puede llegar hasta los 30, 35 nudos, ¿ok? No es lo normal, pero puede llegar hasta esas velocidades, ¿ok? El aire en los anticiclones es divergente. Al ser una masa de alta presión, ¿sí? Que está presionando contra el suelo, el aire tiende a salir hacia los costados y diverge centrífugamente, ¿sí? Saliendo tangencialmente del anticiclón hacia las áreas aledañas, ¿ok? Que es esto que se ve aquí. Como es aire relativamente más frío que el que tiene en las zonas aledañas, ¿sí? Es aire más seco,
que el que tiene alrededor. Con lo cual acá la probabilidad de lluvias es mínima, ¿sí? Debajo de un anticiclón, si en general lo que me voy a encontrar es siempre cielos despejados. A lo sumo lo que puedo encontrar en medio del mar, ¿sí? Del océano, es una capa de intercambio de temperaturas, de nubosidad muy baja, ¿está? Porque ¿qué sucede? El agua se calienta por el sol, se evapora y genera una especie, digamos, esa evaporación se eleva y choca contra el piso del anticiclón, que es frío, y se condensa, y me genera una especie de nubosidad chata, rala, ¿sí? Estratiforme, digamos, chata, ¿sí? No quiero hablar de forma de las nubes todavía, de muy baja altura, 600, 1000 metros, no mucho más que eso, ¿está? Con pocas probabilidades de precipitar. Hablemos ahora de los anticiclones migratorios. Dijimos antes, cuando hablamos de la celda polar, que esta zona, las zonas polares, en este caso sería el polo sur, lo que predomina es el frío, ¿está? Por lo tanto, el aire que está en contacto con la superficie de la Antártida y del polo norte en el otro hemisferio, se enfría, aumenta su peso específico, cae, ¿sí? Y presiona sobre la superficie, se acumula, ¿está? Es como que yo tuviera acá la Tierra girando, ¿sí? Si yo fuera la Tierra, si la Tierra la pudiera representar como un plato, ¿sí? Y ese plato lo pongo a girar, ¿está? Y le voy echando una gota, una arriba de la otra, pac, pac, arriba del plato, el plato va a empezar a contener agua, se va a empezar a armar una burbuja de agua, hasta que el plato no pueda contener más agua, ¿sí? Y lo que va a hacer es, mientras esté girando, dejar soltar una burbuja de agua que va a salir disparada tangencialmente desde el plato hacia las zonas aledañas. Lo mismo ocurre acá, el aire se acumula sobre la Antártida hasta que empieza a formar una burbuja de aire frío, al punto tal, al momento que esa masa de aire ya no puede contenerse sobre la Antártida, escapa por alguno de los valles hacia los costados y después es desplazada por el propio movimiento de la Tierra, ¿sí? Esas masas de aire frío que se desplazan son anticiclónicas, ¿sí? Porque no generan ciclones, sino que son masas de aire frío. Y como se desplazan, se las llaman ciclones migratorios, ¿sí? Los nuestros, digamos los que llegan a nuestra zona, nuestro subcontinente, parten de la Antártida, se despegan desde lo que para nosotros sería el oeste de la masa antártica, ¿sí? Del otro lado de la península antártica, golpean contra el continente y cruzan la cordillera por donde pueden. ¿Sí? ¿Dónde pueden? La cordillera entre Neuquén, de Neuquén hacia el norte, aumenta la altura significativamente. Pasa de, digamos, la altura que tiene la Patagonia, está entre el orden de los 2.500, 3.000 metros promedio, ¿sí? De Neuquén, Mendoza hacia el norte ya llega a los 6.000, 7.000 metros en el Aconcagua, ¿está? Por lo tanto, esos anticiclones, como son bolas de aire, digamos, burbujas de aire, que se mueven sobre la superficie, cruzan por donde puede, que en general es en esta zona, ¿sí? En la zona sur del subcontinente americano, zona de la Patagonia, que es por donde pasan y se cuelan y después terminan dirigiéndose hacia el noreste, integrándose al semipermanente. ¿Ok? Lo mismo pasa en el Índico y lo mismo pasa en el Pacífico. ¿Está? Estas burbujas se desprenden una cada, dependiendo del momento del año, cada 4 o 5 días, cada 8 o 10 días, ¿sí? Dependiendo del momento del año. ¿Está? Lo bueno para nosotros es que acá tenemos la cordillera, y que obliga a los anticiclones a siempre pasar por el mismo lugar, con lo cual los fenómenos meteorológicos en nuestra zona son siempre muy parecidos, muy ordenados, muy cíclicos, no cambian demasiado. En Europa, en Estados Unidos, América del Norte, en realidad, donde las cordilleras no son tan altas, los anticiclones pasan por cualquier lado, con lo cual la meteorología no es tan mecánica y, digamos, repetitiva como la nuestra. Digamos, para nosotros es una ventaja tener la cordillera ahí a donde está. ¿Sí? ¿Hasta ahí está claro? Sí. Bien, fenómeno. Para terminar, entonces, hablemos ahora de las bajas presiones, ¿sí? Que son estas de aquí,
Digamos, acá dijimos que en la zona de los 60 grados, por un lado teníamos la elevación de la celda polar, ¿ok? Que gira aquí alrededor, con lo cual tengo una zona de baja presión ciclónica, ¿sí? Donde se me generan estas bajas, que navegan alrededor de la Antártida. La ventaja para estas bajas presiones es que prácticamente no encuentran masas continentales que le impidan el paso, mientras que en el hemisferio norte está lleno de masas continentales, con lo cual no existen estas bajas presiones tan grandes y tan violentas como las que tenemos circulando alrededor del Polo Sur en nuestro caso. ¿Está? Donde pasan muy rápido por el paso de Drake para nosotros, de un momento para el otro, y le dejan aquí apenas algunas ventanas para poder cruzar. Los que hacen la navegación entre la Patagonia y Antártida, entre Ushuaia y Antártida, o Puerto Williams y Antártida, ¿sí? Lo que buscan es estas ventanas, aquí, TUC. Estos 2 o 3 días en lo que quizás les dé el paso de una baja con respecto a la otra para poder cruzar, ¿sí? Estamos hablando de pasar con vientos de 8 o 10 nudos, ¿sí? A cuando pasa la baja, vientos de 35, 40, 50 nudos, ¿sí? Que cambian de un momento para el otro, en horas. ¿Está? Ideal para hacerlo con un 20 pies. Ideal para hacerlo con un 20. No está Juan Sí. todavía. Juan está distraído por ahí. No sé si está, yo no veo toda la lista de presentes, pero para Federico y para los demás, Juan Echeún, que nos va a ayudar hablando de algunos temas. Juan acaba de hacer un cruce de ida y vuelta a la Antártida en un Wibo, un velero de 8 metros. Con lo cual no la pasó tremendamente bien. Y sufrió esas cosas, de pasar de vientos de nada a vientos de 50, 60 nudos en momentos. Con un velerito de 8 metros, ¿no? Sí, hay que tener buena cintura, digamos. Buena cintura y está preparadito. Sí, estoy acá de guardia. ¿Qué haces, Juan? ¿Y qué contás? Fue Todo así. tranquilo. Está secando las medias todavía. Bien, bueno, para la Sí, próxima nos contás estuvo. un poco. Ahora que terminemos esta clase de hoy y para la próxima te dejamos que cuentes un poco. Bien, anticiclones, características de los migratorios. Se me fue la imagen, ahí va a estar de vuelta. Hay que hablarlo rápido porque este es un migratorio y se va. Pero digamos, las características de los migratorios son básicamente las mismas de los semipermanentes. Aire frío, cielos despejados en el centro y calmas, y vientos divergentes en los bordes del anticiclón. Su movimiento, digamos, su arrumbamiento para nosotros en nuestras latitudes es generalmente el mismo. Se dirigen desde el sudoeste hacia el noreste, ¿sí? En cualquier lugar del hemisferio sur, su camino va a ser ese. Van a salir desde el suroeste y moverse hacia el noreste. ¿Está? Su tamaño es importante. Su diámetro, ¿sí? Puede estar entre el orden de los 1000 a los 5000 kilómetros, es decir, no es una bolita de aire. Son tremendas masas de aire. ¿Está? Y la altura, ahí sí puede variar, digamos 2000, 3000 kilómetros, 3000 metros de altura hasta 12 kilómetros, los más importantes, los de mayor presión. ¿Está? Es una masa de aire fría, ¿por qué? Porque viene de los polos, ¿sí? Y seca, por lo tanto, porque no tiene humedad. Es decir, el aire que bajó en los polos es aire frío y seco. En el hemisferio norte, si bien en nuestro hemisferio se mueve del sudoeste al noreste, en el hemisferio norte hace el movimiento complementario, es decir, desde el noroeste, correcto, hacia el sudeste. ¿Ok? Los ciclones, para completar el tema, son depresiones, es decir, el aire en los ciclones, en esta zona, ¿sí? Tiende a ser más liviano y más cálido, atención con eso, ¿está? Es más cálido que el aire que tiene en las zonas aledañas. Ojo, estamos hablando siempre de valores relativos. Me vengo aquí. ¿Está? Acá estamos en zonas polares, ¿sí? Acá podemos Sí, tener es raro, ¿no? bajo cero, cuando pasa una baja, capaz en pleno invierno puede tener 20 grados bajo cero. Y el anticiclón que pasa en el medio capaz tiene 30 o 40 bajo cero. ¿Sí? Ujú. Quiere decir que este Claro. aire, el de la baja presión, es relativamente más cálido que el del anticiclón. Siempre hablamos de relativo para la zona que estamos hablando. No interpreten de que es cálido con que hace calor,
sino que la diferencia de temperaturas entre uno y otro es relativa entre ellas. ¿Ok? Claro. Es importante tener eso en cuenta. Como es más cálido, el aire en esta zona se va a elevar, ¿sí? Y como se eleva, lo que va a generar es condensar la humedad que tiene, esa condensación va a generar nubosidad, y esa nubosidad seguramente va a precipitar de alguna forma. ¿Ok? Cuando decimos esto de que es el ascenso de aire caliente, es desde aire que es más cálido en relación con el aire que tiene en el alrededor. ¿Está? No estamos hablando de aires de 30 o 40 grados de temperatura. Estamos hablando de aire que es más cálido que el que tiene alrededor. ¿Está? Pero no definimos una temperatura en particular. Los vientos alrededor de estos anticiclones también suelen ser fuertes y se dirigen hacia el centro de la baja, son convergentes, ¿sí? Y en el centro de la baja lo que hacen es elevarse, ¿está? Para tocar el techo de la tropopausa. Bien, hasta ahí, ¿preguntas? ¿Dudas? No, por mi lado. Perfecto.